Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En conformidad con la temática que ha organizado el Instituto San Juan Pablo II, en este momento me permito profundizar en este primer capítulo en cada uno de los bloques. El primer bloque, tenemos dos puntos, que es la antropología litúrgica y el documento de la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilio. La antropología litúrgica. Todo tiene sentido, o como referente está el misterio de la encarnación, el Verbo que se hace carne. Jesucristo, que manifiesta o revela también esa parte humana y esa también dimensión divina. En Él le encontramos sentido a nuestra existencia, pero también a todos los signos, los símbolos y palabras que se desarrollan y se tejen en una celebración. Todo tiene como referencia a la persona de Jesucristo. Él se hizo hombre como nosotros. Y aquí juega un papel muy importante lo que es la antropología. Dios se encarna en una realidad concreta, en un pueblo concreto, con unas costumbres, con unas características concretas, también en un ambiente político, social, económico y religioso. Y Cristo, como un buen ciudadano, respeta esas leyes, y dentro del culto Él le viene a dar un sentido y un significado profundo. Y es la importancia de que Dios respetó la cultura, pero esa cultura la fue transformando. ¿De dónde vienen nuestras raíces culturales? Vienen de los judíos. Después pasamos a una cultura romana, a una cultura grecorromana, y después Jesús ya le va dando un sentido a cada acción litúrgica. Por eso la liturgia tiene muchos signos y símbolos y gestos corporales, pero todos estos gestos, nomás el arrodillarnos, el estar de pies, nos remiten a Jesucristo, y Jesucristo, que es la palabra, le da un sentido trascendente, un sentido espiritual que nos une en esa acción litúrgica para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y si uno mira también todas las estructuras arquitectónicas, la construcción de los templos, la misma vestidura que nosotros utilizamos en las celebraciones litúrgicas, la misma institución de la Eucaristía que se da en un contexto de la Pascua, cómo el pueblo de Israel se reunía para celebrar la liberación, cómo Jesús en esas fiestas, en ese contexto, instituye la Eucaristía, y todas nuestras raíces de las celebraciones litúrgicas están muy enmarcadas en esa parte cultural. Todo el culto está iluminado por una cultura, por una realidad que Cristo transformó y que nosotros en la actualidad celebramos y debemos de dar respuesta. Tenemos un segundo punto, y es el documento de la liturgia, la Sacrosanctum Concilio. El Papa Benedicto XVI, él decía que el primer documento que fue aprobado, que fue un 4 de diciembre de 1963, fue la Constitución de la liturgia. ¿Por qué? Porque la renovación de la Iglesia empieza en la liturgia. Y eso hay que entenderlo. Queridos laicos, queridos estudiantes del Instituto
si nosotros vivimos plenamente la liturgia, que es un diálogo, que es un encuentro con Dios, vamos a tener una transformación y nosotros desde esa misma acción divina vamos a ser agentes de transformación. Allí este documento está dividido por 7 capítulos. Yo les invito para que ustedes lo lean, lo estudien, lo interioricen y comprendan nuestro prototipo, nuestro referente es Jesucristo, que hecho hombre ilumina todo nuestro hacer y nuestro ser como personas. En este segundo punto, pues lo que pretende el Concilio Vaticano II, que también fue que la liturgia fuera pues participativa, no como una acción del hombre, sino la liturgia una acción de Dios, que el hombre pues asume a través de las palabras, de los gestos, las medita en su mente y en su corazón y las hace vida. Continuando con estos temas de profundización, tenemos el segundo bloque de aprendizaje, las leyes. Obviamente que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, lo llevó al desierto. Y allí en el desierto, pues le da unas leyes para que siga por ese camino y alcance a llegar a la tierra prometida. También habían unas leyes cultuales. Vemos también las fiestas, cómo se debía celebrar, de qué manera, cómo se ofrecía pues el sacrificio. Y el pueblo, cuando era obediente a esas leyes, pues estaba cumpliendo pues la voluntad de Dios. Y la liturgia, tenemos unas leyes, por lo menos en el derecho canónico, de cómo se debe celebrar, para no ir a faltar a la realización o a la celebración pues eficaz del sacramento. Y también nosotros dentro del misal pues hay unas rúbricas y tenemos que seguir esas rúbricas, o que son las indicaciones cómo debemos celebrar. Pero la verdadera celebración, más que seguir un rubricismo detallado, es la disponibilidad que tiene el hombre para que la acción de Dios pues se realice. Entonces, queridos estudiantes del instituto, en esas leyes está, ya que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, hay cosas que son propias del presidente, que las debe hacer el sacerdote, como hay cosas que son también propias del pueblo de Dios, de los fieles que participan en la celebración. Por lo menos las palabras de consagración, ¿a quién les compete? Pues al sacerdote, porque va en función al ejercicio de su ministerio, es propio del ejercicio de su ministerio. A los laicos les compete como pueblo de Dios, pues están las respuestas, las aclamaciones, y esas leyes hay que tenerlas en cuenta. Lamentablemente, pues ustedes como laicos se dan cuenta de que muchos sacerdotes son muy fieles a las normas litúrgicas, tratan de seguirlas, otros pues las alteran. Hay laicos que quieren hacer funciones del sacerdote y hay sacerdotes que quieren que los laicos hagan funciones que son muy propias de su ministerio. Pues eso no es correcto y eso debemos de purificarlo. Pero sí quiero detenerme en este aspecto, es que las rúbricas son importantes, pero no podemos caer en un rubricismo exagerado como una observancia meramente externa, olvidando que la liturgia o la celebración litúrgica deben hacer desde adentro, desde el ser de la persona, que a través del hacer pues muestra esa armonía o esa relación que se debe tener. Por eso es importante no hacer la separación entre el culto, el rito y la vida. No porque nosotros no celebramos meramente un rito externo, ese rito tiene que estar pues unido a la vida. Pues de esta manera hay una transformación, y al vivir la liturgia de esta manera pues también nosotros creceremos en este proceso de conversión espiritualmente, y el mismo Señor hará esa renovación en nosotros, porque la liturgia no es acción del hombre, la liturgia es la acción divina. Y cuando yo me dispongo y abro mi corazón
y Dios entra en mi vida o entro en esa celebración, tomando las palabras, los gestos, meditándolo, haciéndolo propio, pues obviamente se encarna esa celebración y se hace una realidad visible. Como lo invisible se hace visible también en cada uno de nosotros, ya que somos pues ese cuerpo místico de Cristo. Y ahí viene la definición que es liturgia. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que continúa la Iglesia por Cristo y a través de la acción del Espíritu Santo, actualizando ese misterio pascual. Como segundo punto tenemos el lenguaje litúrgico. Si ustedes van a la Sacrosanto Concilio numeral 33, dice: toda relación, toda celebración litúrgica se teje a través de signos y símbolos. Y el hombre se comunica a través de signos y símbolos. Por eso el Papa Francisco, en esta documento, Carta Apostólica Desiderio Desideravi, dice que el hombre actual es analfabeta, no sabe leer los símbolos. Cuando usted va a una celebración eucarística, ¿qué significa estar de rodillas? Bueno, Padre, adoración, pero eso tiene un sentido antropológico. Estar de rodillas era rendirle honor al rey. Digámoslo así sencillamente, estar de rodillas teológicamente también tiene un significado bíblicamente. Por lo menos el apóstol San Pablo, que dice: toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. El estar arrodillarse significa en que Dios se ha bajado, se ha arrodillado en Jesucristo, se ha hecho hombre, el misterio de la encarnación ha tomado nuestra naturaleza y nos ha levantado de nuestra miseria, de esa naturaleza humana. Y eso tiene un significado, si uno va, mire, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista bíblico, todos los signos y los símbolos litúrgicos, desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista pues también litúrgico, que nos dice que todo movimiento corporal con el cual nosotros participamos de la celebración tiene pues un significado, y ese significado está en Jesucristo el Señor, que eso es un argumento muy antropológico, la antropología de la liturgia, todos los movimientos corporales pues tienen un significado en la persona de Jesucristo el Señor. Y yo quisiera pues aquí aprovechar este documento para decir que es un signo. De por sí apunta a una cosa exterior de sí mismo. Digamos, el humo indica la existencia de fuego y el semáforo verde nos hace saber que ya podemos pasar. El signo no es lo que significa, sino que nos orienta de un modo más o menos informativo hacia lo que significa. Entonces yo veo la huella acá de un perrito. Yo viendo la pisada, sé que es la huella, entonces me indica que el que pasó por este lado es un animal. En cambio, el símbolo es un lenguaje mucho más cargado de connotaciones. No solo nos informa, sino que nos hace entrar ya en una dinámica propia. Él mismo es ya de alguna manera la realidad que representa. Nos introduce en un orden de cosas al que ya él mismo pertenece. Entonces, por lo menos, poder educar a los fieles, queridos estudiantes. Hay que educar a los fieles, hay que hacer catequesis litúrgicas de los signos. Por lo menos cuando usted ve a un niño echándole agua en la cabeza, de una vez nos remite cómo Dios nos ha liberado al pueblo de Israel pasándolo por el mar Rojo, como el diluvio, cuando Jesús allá en el momento del bautismo, cuando Juan le echa agua en la cabeza y el Espíritu Santo desciende. Todo eso tiene un significado nomás. Usted con ver ese signo, mire cómo lo remite de una vez a esa historia de salvación. Y es importante nosotros formar a los fieles en los signos, en los símbolos litúrgicos, que cuando se pone uno de pie, ¿qué significa? Cuando va en procesión, cuando inicia el canto de entrada, también qué significa, cuando el sacerdote besa el altar, va a la sede, cuando se proclama la palabra. Todos los signos que se desarrollan en la liturgia tienen un significado muy profundo. Pues yo les invito a que ustedes también pues profundicen en este aspecto, porque pues este video es un espacio muy corto y tengo que
tratar de ser preciso y conciso. Entonces aprovechemos, porque Dios se comunica a través de un lenguaje. Mire, dicen que el hombre se comunica corporalmente. Yo no puedo decir ninguna palabra, pero con mis gestos ya estoy comunicando lo que estoy sintiendo. Pues la liturgia con todos los gestos corporales está indicando pues esa realidad. Por eso el Papa Benedicto decía que la mejor catequesis litúrgica es una misa bien celebrada con todos los signos para que pues, nos comuniquen esa realidad natural y nosotros también, porque esa es la participación, hacer que estas palabras, estos signos propios para unirnos totalmente a ese cuerpo místico de Cristo. Aunque nosotros somos la Iglesia, nos unimos totalmente en esta celebración litúrgica. En este tercer bloque de aprendizaje tenemos lo que son los espacios litúrgicos, las vestiduras y los objetos litúrgicos. Todo pues tiene un significado teológico, las mismas construcciones de los templos, y dentro de los templos esos se llaman espacios litúrgicos. El presbiterio, lugar de los presbíteros, está la sede donde pues inicia la celebración el que preside, está el altar que significa Cristo, que él mismo se ofrece en el ara de la cruz, cuyo material es roca para significar que Cristo es la roca. Después está el ambón, después está el baptisterio. Esos se llaman espacios litúrgicos que tienen un significado. Cada espacio tiene un significado. Eso no lo colocan meramente por algo estético. Obviamente que la estética y la belleza nos transporta pues a Dios creador, porque eso también, usted entra a un templo y ver toda la belleza, la arquitectura, nos manifiesta que Dios, nuestro creador, pues es el arquitecto que ha pues hecho el mundo y que también ha dotado al hombre de esa inteligencia para que esto haga y refleje pues esa belleza, esa bondad de Dios. Eso es algo muy importante. También por lo menos como van ubicadas las bancas. Monseñor Miguel Fernando ha insistido como arquitecto que esos espacios litúrgicos vayan muy acorde, tengan pues esa cercanía y que sean muy visibles, porque nomás al entrar al templo yo ver esos espacios, de una vez también me está comunicando pues esa realidad. También vemos las vestiduras. El sacerdote, todo eso tiene un origen también. Recordamos en el primer bloque que Dios respeta la cultura, por lo menos el alba, el cíngulo, la casulla, fuera teológicamente revestirse de Cristo, porque cuando el sacerdote se reviste de Cristo hace presencia en él. También tiene todo esto un significado cultural, ¿sí? Quiénes se vestían de esta manera y cómo fue evolucionando hasta llegar a nuestros días, los mismos colores litúrgicos que hacen referencia, ya sea si es una fiesta, una solemnidad, una memoria obligatoria o la feria, o también nos ubican en el tiempo litúrgico, de acuerdo al año litúrgico, que es celebrar y meditar esos misterios del Señor. Son cosas supremamente importantes y les hablo con un lenguaje sencillito para que ustedes pues también profundicen en este aspecto. Y también lo que son los objetos religiosos, los objetos sagrados, perdones para la celebración, el cáliz, el copón, la patena, el corporal, el conocer ustedes y el saber identificar por el nombre y también qué significado pues tiene. Porque el altar va revestido de mantel blanco, porque tiene un carácter pascual, porque lleva unos velones a los lados, porque es una fiesta, y en ese tiempo pues no habían esas bombillas y manifiestan ese carácter festivo, como es el banquete, como es la celebración. Yo en este aspecto creo que cada uno de ustedes va mirando también los libros, qué es un leccionario, qué es un misal, dónde están las oraciones de los fieles. Aprender a entrar en esa relación
Eso es tener la familiaridad con los libros, con las vestiduras sagradas y con los objetos destinados a la celebración de la liturgia. Bueno, y también lo otro, pues en los templos, el corazón de un templo es el sagrario. El sagrario es donde se guarda la reserva y se da ese culto fuera de la celebración eucarística. Cuando empieza la celebración, lo principal es el altar, llega a ser el centro. Cuando termina la Eucaristía, obviamente el sagrario, porque es el culto eucarístico fuera de la misa. Y lo otro, pues supremamente importante, es que no debe faltar el crucifijo, porque la Eucaristía es la celebración del misterio de Cristo en la cruz, es la actualización de ese misterio. Si en un templo no está el crucifijo presidiendo en la parte de atrás, pues se coloca sobre el altar o a un lado del altar, pero no debe faltar, porque es significando pues ese misterio de Cristo, es la actualización de la entrega de Cristo pues en la cruz, como es la Eucaristía. En este último bloque, que es los ministerios litúrgicos, la Iglesia es ministerial. En la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Participan todos los bautizados, también participamos nosotros como el sacerdocio ministerial. Todo es un servicio, y ese servicio, pues obviamente que todos trabajamos en conjunto y conformamos ese cuerpo místico de Cristo que es pues la Iglesia. Y dentro de estos ministerios, pues la palabra aquí clave es servicio. Los ministerios son un servicio, no son un privilegio, porque nosotros, para recibir estas gracias, como decir uno, el sacerdocio es indigno, es un don, es una gracia que uno no lo merece, pero que Dios en su infinita bondad pues nos concede. Igualmente, pues en esa participación está el ministerio, ministerios que ayudan al buen desarrollo también en la participación de la liturgia. Entonces esos ministerios que ustedes también vieron en este tema de profundización, los ministerios laicales, de proclamadores, ministros extraordinarios de la comunión. Hay unos ministerios que no son instituidos, pero que ayudan también a que esa participación en la celebración de la Eucaristía o la preparación también ayude a muchos fieles a entrar en ese ambiente de oración, porque la liturgia es oración, es diálogo de Dios con el pueblo. Entonces, por lo menos los que recogen la ofrenda, los que están de acólito, los acomodadores, los que están en el comité de acogida, digamos, son servicios, son ministerios que todos están para alcanzar pues ese fin de la liturgia, que es glorificar a Dios y buscar nuestra santificación. Dentro de esos ministerios pues también están documentos eclesiales. Yo les invito para que primero que todo está la palabra de Dios, después la palabra de Dios está el catecismo de la Iglesia Católica, y tenemos pues las encíclicas, las cartas apostólicas y así sucesivamente, todos los que hacen referencia pues también a la liturgia. Yo creo que actualmente ahorita carta apostólica Desiderio de Sediravi, que todo que esté haciendo este diplomado pues debe leerla, estudiarla. Como decíamos en el primer bloque, trata sobre el hombre, debe ser capaz de leer los símbolos litúrgicos, y para esto se pide una formación litúrgica del pueblo de Dios, tanto para los que se están formando en los seminarios, los sacerdotes, y también para los laicos, que seamos conscientes de esa celebración y verdad, pues hagamos realidad ese principio de la Constitución Sacrosanctum Concilio sobre la participación pues activa. Y como último punto de este bloque pues tenemos la religiosidad popular.
y está la liturgia, la religiosidad popular y la sacramentalidad. Entonces, pues este directorio que tenemos que acercarnos a él, el Papa Juan Pablo II en el año 2001 envió un mensaje a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y pide que la religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica. Y aquí hay algo muy importante que él decía: los ejercicios piadosos se organicen de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. ¿Por qué? Porque a veces los actos de religiosidad popular se quedan en un hacer externo. Hacer. Mi abuelita es muy religiosa, hace cosas religiosas, pero no olvidar que nuestra fe, más que hacer, tiene que partir del ser. Por eso una religiosidad popular hacemos, que eso fortalece la fe, pero ya en la liturgia, como estamos participando directamente del misterio pascual, directamente del Señor, pues directamente nuestra fe pues se fortalece en aquel que estamos celebrando y en la celebración en la que estamos participando, que es Jesucristo. Es la actualización del misterio pascual: pasión, muerte y resurrección. Entonces, pues tampoco pasar al extremo de acabar con la religiosidad popular, porque ese es el combustible que sostiene nuestra fe, y en América Latina, que ha sido pues de una raíz muy profunda. Pero también hay que ir purificando, porque también el Papa lo insiste, que hay que purificar aquellas devociones que no fortalezcan, sino que debilitan la fe. Hay que purificarlas, porque toda religiosidad popular tiene que fortalecer la fe, y por eso ningún acto de religiosidad popular sustituye un acto litúrgico. Y a veces en la liturgia se cometen esos errores, se le meten tantas devociones populares a la liturgia cuando no se debería pues hacer. Ahí también hay que formar al pueblo de Dios en este aspecto. Ya para terminar, les invito a que lean el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones que nos ayudarán en este aspecto.